Hola muchachos, buenos días. Qué emoción que ahora sí están aquí a tiempo. Este, no sé si les comentó algo la maestra Edith, pero sí le dije que porfa les diera chance de salir a tiempo y no más tarde, porque yo inicio puntual. Y me dijo que sí, que no había problema, espero que no se haya molestado. Pero sí hay que cuidar nuestros tiempos. Bueno, vamos a continuar con lo que nos quedamos. Es velocidad de reacción. Entonces, la velocidad de reacción, recordamos que decíamos representa la cantidad de reactivo que desaparece o la de producto formado por unidad de tiempo. Aguas aquí, cantidad. Ajá. Acuérdense que va incluida la concentración, pero esto lo digo porque ahorita en un ejercicio va a brincar esto. Recuerden aquí que cuando estamos hablando de formación, usualmente comenzamos en 0 o en una cantidad muy pequeñita y de ahí vamos aumentando conforme pues obviamente se va generando el producto. Hasta que pues si logramos un equilibrio llega a una asíntota en donde pues ya no avanza. En el caso del reactivo, caso contrario, iniciamos en un punto definido y de ahí vamos bajando. Y lo que les decía, si cortamos en secciones, vamos a obtener diferentes velocidades por sección, porque no es una línea. Si fuera una línea, cualquier rango que tome sería exactamente la misma velocidad, pero como es una curva, dependiendo del rango que tomes, la velocidad será distinta. Si tomamos de 0 a 10, por ejemplo, vamos a ver que la velocidad es rápida, es decir, el movimiento de consumo de reactivos es muy rápido, también la producción o la generación de productos. Si tomáramos los mismos 10 segundos, pero no al inicio, sino acá cerca del final, la velocidad ya es bastante lenta y es en mismos 10 segundos, pero no es al inicio, sino ya una vez avanzada la reacción. Entonces, dependiendo del rango que tomes, esa velocidad media puede ir variando. Y pues acuérdense que la fórmula quedaba así. Se ve una formulota, pero en realidad es que es por secciones. Dependiendo del dato que tengas, pues es el pedacito que tomas. Pensando en una reacción de un A más B igual a C más D, si los datos que tienes son los de A, pues tomamos la sección de A. Si tenemos los de B, solo tomamos la sección de B. Y así, dependiendo de si tenemos reactivos o productos, tomamos S de referencia y listo. ¿Por qué no necesitamos todos? Porque hay estequiometría. Entonces, obviamente esto nos va a aplicar para reacciones estequiométricamente balanceadas. Entonces, ya que tenemos estequiometría en la reacción, siempre va a haber una correlación entre reactivos y entre productos. ¿Por qué metemos aquí el signo negativo? Porque acuérdense que cuando metemos una delta, es una diferencia de, y eso pues usualmente se toma final menos inicial. Si hablamos de reactivos, el final va a ser más chiquito que el inicial. Entonces esta resta saldrá negativa. Con este negativo anulamos para que nos dé positiva. En ambos reactivos lleva el menos para anular el menos y en los productos lleva más porque en este caso la concentración final va a ser más grande que la inicial y en ese caso pues sí nos va a salir positivo sin problema. Bueno, y aquí, bueno, eso ya lo habíamos leído, nada más era un recordatorio, es importante, siempre esa velocidad va a ser positiva. Si nos sale por ahí un negativo, pues simplemente tal vez nos faltó meter el signo o metimos datos al revés. Pero pues básicamente siempre será positiva y en el caso de reactivo metemos el signo menos para anularlo. Muy bien, antes de hacer el ejercicio, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Bueno, muy bien. Entonces, libreta, lápiz y calculadora a la mano para hacer un pequeño ejercicio de velocidad.
Vamos a suponer que tenemos una reacción ejemplo, ¿sí? Es decir, no tenemos en realidad reactivos y productos reales, nada más decimos que A más 3B nos da 2C y este es el producto. Los únicos datos que tenemos ahorita son los de B, pero con eso podemos sacar velocidad media. Entonces, vamos a sacar la velocidad media de la reacción en los primeros 10 segundos. Entonces, recordamos, esta es la fórmula, los únicos datos que tengo son los de B, por lo tanto, solo tomo este pedacito, los demás ahorita no me interesan. ¿Sale? Entonces, por favor, resolvemos y respuestas en el... Si redondeáramos para arriba, Emanuel, sería correcto, pero si no hay que redondear tanto. Entonces verifica si metiste bien los datos.
Cristian, Oscar es correcto y Emanuel ya ha corregido. Muy bien, .0053. Esperamos a los demás. Si alguien no tiene idea de cómo, díganmelo porfa. Si solo están en proceso de operación, está muy bien. Maestra, yo no me acuerdo de cómo hacer esto. No sé si puede ayudarme, por favor. Ajá, aunque no se trata de acordarte, sino solamente de sustituir. Entonces, tenemos esta ecuación sota. Si sustituyeras todos los tres que tienes, quedaría de esta manera. En el caso del A, solamente tienes un 1, es decir, su coeficiente es 1 al no estar. Entonces, quedaría abajo por delta A sobre tiempo. Si lo que tuvieras es C, el coeficiente de C es 2, entonces te quedaría un medio de delta C sobre tiempo, pero el que tienes es el B, entonces te queda menos un tercio, el menos porque es reactivo, el 3 de abajo porque tiene un coeficiente de 3 y delta B por tiempo. Entonces, ya que tenemos eso, pues nada más vas a sustituir las concentraciones. Acuérdate que dije delta significa concentración final menos inicial. Entonces, la final de B a los 10 segundos sería de 0.34 y la inicial sería de 0.50. Restamos 0.34 menos 0.50 y dividimos entre 10, aunque en realidad ese 10 pues está multiplicado por 3. Entonces dividimos entre 30. 3 del coeficiente y 10 del tiempo y metes en calculadora y te da este resultado. Aquí lo puse como 5.3 por 10 a la menos 3, pero es lo mismo que 0.0053. Las unidades moles por litro que vienen de la concentración y segundo que viene del tiempo. Entonces, aún que ya esté la respuesta, de todas formas la quiero, ¿sí? Porque acuérdense que de aquí tomo participaciones en clases. Si no aparece en el chat, es como que no hubieran contestado. ¿Sí quedó más claro, Susan? ¿O todavía no? Todavía hay dudas. Ay, no se prende. Sí, ya te escucho. Ah, sí, aquí. Más bien ya no te escuché, pero escuché el sí, entonces supongo que con eso me quedo. Sí, es que se trabó, pero sí, ya lo estaba escribiendo en el chat. Ah, muy bien. Escríbelo de nuevo porque solo pusiste 0. Bueno, creo que ya están todos o la mayoría. De repente perdí la cuenta, pero creo que ya se entendió. O pregunto, ¿hasta aquí alguna duda o todo bien? Muy bien. Entonces, vamos a hacer inciso B, velocidad media de la reacción entre 5 segundos y 15 segundos. Lo mismo, respuestas en el chat, entre 5 y 15. Permítanme tantito. Como está muy fácil, de una vez 2 respuestas en una, porfa.
entre 5 y 15, y pongan coma para el resultado, y entre 10 y 15. Es decir, si concluimos en 15 en ambos, pero en uno lo metemos rango de 5 segundos y el otro le metemos rango de, bueno, 10 segundos el primero y 5 segundos el otro. Entonces pónganme 2 respuestas en el chat, 2 juntas. Efectivamente, .0033 y .0026. Esperamos que los demás terminen. Genial, creo que ya están la mayoría. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esto? Muy bien. Como pueden ver, justo lo que les comentaba, las velocidades de reacción no van a ser las mismas en inicio, en medio o al final de la reacción. Vamos a tener pequeñas diferencias. Si se fijan en el inciso A, la diferencia con respecto a inciso B y C sí es considerable, pero ya con B y C no parece ser tanto. Justamente con inciso B y C estamos en el rango final de la reacción hasta los 15 segundos. Entonces estamos tomando en cuenta ya los últimos 2
tomas o una antes, pero no es parte del inicio, por eso es que son más parecidos. Sin embargo, cuando notamos o hacemos el cálculo del inicio de la reacción con un rango de 10 segundos, notamos que esa velocidad es más alta. Entonces, hay que tener cuidado aquí cuando estamos hablando de velocidades, porque en este caso hay que especificar, velocidad media en este rango o velocidad media en este otro rango. Si tomamos la velocidad media de toda la reacción, ¿cuánto nos daría? Igual, respuesta en el chat con el primero que la ponga. Total, tomando desde el tiempo cero hasta el tiempo final. Concentración cero, concentración final. Exacto, Emanuel, es correcto. 0.00444. Entonces, esta sí sería la velocidad media total o final. Entonces, aguas aquí porque podemos estar tomando velocidades medias por rango. Y repito, es muy parecido a que si hiciéramos un viaje, supongamos, de aquí a Guadalajara. Pero no vamos a donde comienza la ciudad de Guadalajara, sino vamos al centro, digamos. Y aquí en Morelia partimos del centro. Entonces, en ese caso, el rango del centro de la ciudad a las orillas, es decir, al punto donde podemos decir ya estamos en carretera, sería como rango de inicio del recorrido. Y de aquí a la siguiente caseta sería el resto del recorrido y así. Si quieren, ya no es necesaria la respuesta en el chat, ¿sí? Solamente era para tomar un dato de referencia. Y podemos sacar la velocidad total del recorrido, pero esa total del recorrido va a implicar tanto espacios donde tuvimos alta velocidad, supongamos justo autopista donde estaba súper tranquilo y no había patrullas cercanas, a lo mejor ahí alcanzamos a tomar velocidades altas, y también se toman en cuenta las más bajas, que son tanto al inicio como al final del recorrido, en el caso del viaje. Ahí sí, lo que hagas en la ciudad, pues va a ser lo más tardado. En el caso de una reacción, sí es como más constante ese cambio, de comenzar muy rápido y terminar muy lento. Y aquí, como pueden ver, este dato final de la velocidad media total de la reacción nos da básicamente entre el inciso A y los incisos B y C. Un punto 044. ¿Por qué? Porque ya está tomando el rango más alto y el rango más bajo y con eso nos quedamos en un dato medio. Entonces, ¿por qué les hago tanto hincapié aquí? Porque hay que poner atención a los ejercicios. Si se les dice la velocidad media en este rango o la velocidad media total, y si estamos hablando de velocidad o si estamos hablando de cambios de concentración. También hay que poner eso, atención. Esto lo digo por el siguiente ejercicio, que en realidad sería como continuación de pero con algunos cambios. Entonces, para inciso B, 3.3 por 10 a la menos 3. Para el C, 2.67 por 10 a la menos 3. No olviden las unidades. Obviamente en el chat no eran importantes, pero en su libreta sí pónganlas. Porque acuérdense que cuando hagan el examen, si ustedes revisan sus apuntes, que es válido que lo hagan, pues no se les olvide que sí, ya en el examen es importante que me muestren unidades. Bueno, vamos a considerar la misma reacción. A más 3B igual a 2C. Vamos a pensar que en un momento determinado la velocidad media, pero ahora vamos a tomar respecto al reactivo A, es de 0.06. Aquí le metí ceros de más, déjenme se los quito.
es 0.06 mol por litro por segundo. Entonces, con eso vamos a calcular cuál sería la velocidad media del reactivo B. Esta quiero solo la primera respuesta en el chat. No todas, solo una. ¿En serio nadie? O si no la quieren escribir, levanten la mano. No, Olaf. Sí, Cristian. Bueno, Emanuel, explícanos por qué. Ya dijeron la respuesta, maestra. ¿Ande? Bueno, es que es porque... ¿Cuál es tu respuesta? Pues la misma que A, 0.06. Exacto. ¿Y por qué es eso? Porque las ecuaciones están igualadas. Entonces, Exacto. Acuérdense que es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de velocidad media, pues es velocidad media. Entonces, si en el carro van 3 niños y 2 adultos, decimos, bueno, ¿a qué velocidad va el niño? Pues a la misma que el adulto. Todos vamos en el mismo carro. Entonces, todos estamos en la misma reacción. Por lo tanto, la velocidad media es igualita, no importa si hablamos de A o si hablamos de B o si hablamos de C. Velocidad media se igualan todas, incluso por eso les puse esta cosa. Todas las estamos igualando. Por lo tanto, si hablamos de la velocidad media, da lo mismo si lo tomamos de uno, de otro o de otro. Sí, y eso ya se los había comentado, solo quería ver qué tan despiertos estaban, pero se tardaron un buen en contestar. Entonces no están tan despiertos. Aquí quiero saber si quedó claro el por qué son iguales los tres, o alguien tiene la duda. Bueno, muy bien, voy a considerar que sí quedó claro. Vamos a ver siguiente inciso. ¿A qué velocidad se va a consumir A? Esto ya es diferente. Y estamos hablando del consumo únicamente del reactivo A. Ya sea por chat o levantando la mano de preferencia alguien que me diga ese dato, por simple inspección. Ya no es la velocidad media, sino la velocidad de consumo del reactivo A. ¿Nadie? Bueno, ¿qué coeficiente tiene A? Tiene coeficiente de 1. Por lo tanto, en este caso, y solo en los casos que el coeficiente sea 1, velocidad media va a ser lo mismo que la velocidad de consumo de ese reactivo, porque 1 entre 1 da 1. Entonces, en ese sentido, pues la velocidad de consumo de A con respecto al tiempo va a ser exactamente lo mismo, 0.06. Pero aguas aquí, no va a pasar lo mismo con B y con C, porque en este caso la estequiometría cambia. En este caso, por cada cantidad de consumo de A, se consume 3 veces B y se obtiene 2 veces C.
Entonces, siendo así, y ahora sí en el chat, ¿a qué velocidad se está consumiendo B? Ahora sí quiero respuesta de todos. Los del punto 02. Déjenme ver cuál fue el primero. Cristian, Oscar, Cindy, quien sea. ¿Me pueden explicar por qué? ¿Quién puso punto 02? ¿Por qué punto 02? Porque se fueron con la finta. Y sin embargo veo que Emanuel, Adrián, están en lo correcto. El maestro entonces se tiene que multiplicar, ¿verdad? No dividir. Exacto, no dividir. Me asusté y dije, ¿por qué todos están dividiendo si son 3 veces lo de A? Exacto, porque se fueron con la finta. Ajá, ustedes están sustituyendo el punto 06 aquí, dividiéndolo entre 3. No, todo este paquete junto ya me da el punto 06. Entonces, ¿cuánto me da solo esto sin tomar el 1/3? Pues el triple. Ajá, entonces analicen. Si solamente entra uno de A y entran 3 de B, entonces de A están entrando punto 06, pues no puede entrar una tercera parte, tiene que entrar el triple. Entonces es punto 18. Ya sea que lo vean desde la reacción o lo vean en la ecuación. Todo esto junto que estoy encerrando vale punto 06. Entonces, ¿cuánto vale la sección que estoy asurando? Esa es la pregunta ahorita. ¿Cuánto vale solo este pedacito? Pues el triple. Ajá, quítenle el 1/3 y es el triple. Para que todo junto, al final de cuentas, cuando al punto 18 lo dividas entre el 1/3, o más bien lo multipliques por 1/3, o bien lo dividas entre 3, entonces te dé el punto 06. Entonces, respuesta correcta, punto 18, ahora sí. Ya sé que suena revoltoso, pero por eso les digo, pongan atención a lo que estoy preguntando, lo que estoy diciendo. Como les dije al inicio de semestre, no quiero simplemente que aprendan a sustituir en una ecuación, ese cualquiera lo hace, créanme que le doy esta ecuación a un niño de secundaria, le digo, sustituye estos valores y va a sacar el dato. Lo importante es saber qué significa ese dato, qué sentido tiene, como para qué sirve o qué. Entonces va a ser distinto una velocidad media que una velocidad de consumo de un reactivo en específico. Y con esto, pues, siguiente inciso. Bueno, dejen verifico si ya están todos. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta? Quienes lo pusieron incorrecto, porfa, espero la respuesta correcta, ¿sí?
Creo que ya están la mayoría. Bueno, siendo así entonces, respuesta 0.18 mol por litro por cada segundo. Si observamos, las unidades son las mismas, porque el 1/3 no tiene unidades. Sin embargo, la pregunta sí fue diferente. ¿Velocidad de consumo de 1 o velocidad media respecto? Lo del respecto a cuál reactivo es simplemente con base a cuál lo analizamos. Pero acuérdense que velocidad media es igualito. Velocidad de consumo no va a ser igualito, porque esta sí es diferente en la cuestión estequiometría. Si la estequiometría fuera 1 a 1 a 1, entonces ahí sí, todos dan igual. Aquí la estequiometría es 1, 3, 2. Entonces ahí cambiamos. Con esto pregunto a qué velocidad se va a formar C. En este caso no es de consumo, es de formación. Respuestas de todos en el chat. Raúl, abriste tu micro. Todavía nos falta. Quería preguntar que... ¿Sí? Sí, pero serían 0.12, pero más bien lo que se consume, ¿no? No lo que se forma. C está después de la línea. C no se consume, es un producto. Por eso se forma. Ajá. ¿O cuál es tu premisa? Sí, sí, sí. No, ya entendí. Sí, sí. Ok. Sale. Entonces, ahora sí, 0.12, efectivamente. Y solamente para especificar, A se consume porque es reactivo. B se consume porque es reactivo. C se forma, se genera, se obtiene porque es producto. A final de cuentas, todos los tenemos en sentido positivo porque aquí lo indicamos. Pero si dijéramos cuál sería la velocidad de movimiento de A, de B o de C, aquí sí diríamos menos y más, porque estos dos se están reduciendo, se están consumiendo, se están desintegrando y este se está formando.
Entonces, en este caso solo había 2 reactivos, un producto, pero cuando tengamos, por ejemplo, 2 productos, pues esos 2 serán de formación. Muy bien, hasta aquí, ¿preguntas? Está muy fácil, la verdad, está sencillo, pero sí es revoltoso. Entonces, cuestión de analizar, nada más. Verifiquen de qué estamos hablando, de reactivos o de productos. Verifiquen si es velocidad media o velocidad de formación, o de consumo, porque eso sí nos puede variar dependiendo del coeficiente estequiométrico. Repito, si el coeficiente estequiométrico es 1, lo que fue el caso de A, entonces esto y esto es lo mismo que el inicio. Pero cuando el coeficiente cambia, entonces ahí sí, velocidades van a modificarse. Muy bien, ¿seguros que no hay preguntas? Excelente. Existe otra característica llamada velocidad instantánea. Si repito, otra vez, viaje Morelia, Guadalajara, tomamos la velocidad media al inicio en la ciudad de Morelia, la velocidad media de saliendo de Morelia a la primer caseta, la velocidad en cruzar la caseta, la velocidad del ingreso de Guadalajara al centro de la ciudad, todas esas van a ser diferentes. Si ustedes toman la totalidad, bueno, pues fueron tantos kilómetros y me tardé tantas horas, incluyendo a lo mejor una parada al baño o a comprar chucherías a una tienda, lo que sea, pues ahí nos daría la velocidad media total. Pero si simple y sencillamente supongamos que uno de los pasajeros pregunta al chofer, ¿a qué velocidad vamos ahorita? Porque ahí el letrero dice máxima 110 y al frente veo una patrulla. Y el que va manejando dice voy a 140, esa es la velocidad instantánea. A lo mejor ahí fue necesario preguntar porque el pasajero vio que adelante hay una patrulla, que la velocidad máxima en ese rango es 110, que en caso de que sepan, el reglamento permite que te pases un 10% como máximo, es decir, lo más que podría ser sería 121 kilómetros por hora y así ya en un límite, y eso sí te lo sabes, porque si no te lo sabes, pues el federal te va a multar. Pero 140 ya te pasaste, entonces ahí fue importante saber en ese exacto momento cuál era la velocidad. Pues en este caso también existen velocidades instantáneas. A ver, permítanme tantito. Perdón. Entonces les decía, en ocasiones es importante, por alguna razón, conocer la velocidad instantánea. Si lo vemos aquí en la gráfica, tenemos este decremento de concentración, por lo tanto, pues podemos suponer o saber que son reactivos que se están consumiendo. Cuando sacamos una velocidad media, por ejemplo, en este caso la sacamos de un rango desde aquí hasta acá, supongamos que fue tiempo, no sé, de 2 minutos a 5 minutos, y entonces gráficamente esa velocidad media equivale a esto, a una recta que trazas entre punto y punto. Pero la velocidad instantánea no es una recta entre punto y punto, no es una secante, es una tangente. Recuerden que la tangente toca a una curva en un solo punto. Entonces, el representarlo con línea, pues es nada más por el sentido de que la toca, pero a final de cuentas una velocidad instantánea es un punto nada más. En alguna sección, en algún punto determinado de la curva. ¿Cómo se calcula? Es igual, la velocidad es delta C, es decir, la diferencia de concentración sobre el tiempo. En caso de que haya coeficiente estequiométrico, pues se pone abajo. Bueno, se pone como el 1 sobre el coeficiente. Vamos a suponer que fuera del reactivo A, porque esa C no es
del reactivo C es de concentración. Entonces, es igualita la forma en que se calcula. Aquí habla de la derivada de la concentración de cualquier reactivo producto respecto a tiempo. Acuérdense que cuando metemos derivada sobre derivada, a final de cuentas es las deltas o los incrementos. Entonces, B va a depender del producto o reactivo elegido. Aquí sí, no va a ser velocidad, digamos, de total, sino del producto reactivo que se elige. Y repito, pues es la tangente de la curva, pero la forma del cálculo es similar. Entonces, ya estamos viendo, digamos, 3 factores que son la misma ecuación o casi la misma, que las unidades van a ser la misma, pero que hablamos de diferentes cosas. Cuando hablamos de velocidad media, cuando hablamos de velocidad de consumo de uno en específico o cuando hablamos de una velocidad instantánea. Esto es raro que se pregunte, que se pida, pero podría servirnos. Es decir, por ejemplo, que estamos planeando, no sé, alguna reacción química y decimos al momento que llegue a la velocidad tal, en ese momento paramos. Entonces, ahí sí sería necesario conocer la velocidad exacta o puntual o instantánea. Pero en realidad es muy raro, casi siempre analizamos, en la vida real me refiero, procesos de reacciones totales porque lo que queremos es obtener el mayor producto posible. Entonces, muy rara vez nos va a importar la velocidad instantánea, sino más bien una velocidad media o velocidad de consumos o de generación. Sí, pero a final de cuentas, pues eso es otro factor que se puede tomar en cuenta y repito, en el viaje sería el equivalente a voltear en ese momento al velocímetro. Bueno, hasta aquí preguntas. Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar para ya ahorita no meternos con más ejercicios porque ya es tarde. Y quiero saber si hay alguna pregunta respecto al examen. Ninguna. Maestra, va a estar muy difícil. Es que es difícil. Es relativo. No está difícil. Todavía no lo respondo, apenas ahorita antes de entrar a clase lo estaba diseñando, entonces todavía no acabo. Pero pues es de lo mismo que hicimos en clase, nada más sí, como ya les había dicho desde un inicio, mi enfoque no es ponerle un montón de ejercicios y sustituyan, sino a lo mejor uno solo, con varios incisos, en donde entiendan lo que significa cada valor, cómo convertimos de uno a otro y qué más datos podemos sacar de ahí. Cristian, ¿qué pasó? Bueno, yo tengo más que nada una dudas sobre la tarea que dejó. En el inciso C nos pide la KP. En caso de que no se pueda obtener, ¿tengo que justificar el por qué? O sea, ¿tengo que escribir ahí el por qué no pude? ¿O Sí, en caso de que no se pueda, hay que justificar por qué. Y buena pregunta, porque en ocasiones, tanto en examen como en ejercicio, les llego a poner las llamadas trampas para elefante, que eso es, la trampa es tan grande que no la ves. Entonces, a veces es una sencillez como el inciso A del ejercicio previo, en donde la respuesta era la misma. De repente puedo poner algún ejercicio que no se puede resolver, pero me tienes que decir por qué. Sin embargo, en este inciso sí se puede. En este ejercicio de tarea sí se puede. Entonces, chécate bien los apuntes. A lo mejor te perdiste ahí en una sección, porque sí se puede. ok? Y la pregunta final, bueno, esa me causó un poco de confusión, no me acuerdo cómo va exactamente, pero igual no la entendí. A ver. Se te cortó el audio y ya no entendí la última parte. ¿No entiendes qué? Ajá, la última pregunta del ejercicio. Ya ni me acuerdo cuál es. Déjame ahora el ejercicio para ver por qué.
No me acuerdo. Ah, ya. Una vez terminada la reacción, ¿cómo recuperas el sulfato de sodio? Ajá, esa. Ajá, ¿qué se refiere con recuperar? O sea, Haz de cuenta que tú haces una reacción muy común que podemos hacer en casa que se llama pastel. En realidad en el pastel haces una mezcla de ingredientes, pero dentro de esa mezcla lleva ya sea muy rara vez, así en caso de que te falte el ingrediente importante, se le mete bicarbonato de sodio, se le mete levadura o se le mete el famoso llamado polvo para hornear. Cualquiera de esos tres te generan una reacción que es de inflar el pastel. Entonces sí hay una reacción al hacer el pastel. Ya terminaste. Ajá. Parte de esa reacción liberó agua y CO2 al ambiente. Esos no los quieres, no te importan, se fueron. Ajá, abres el horno, se fueron X. ¿Cómo recuperas el pastel? Simplemente lo sacas y ya está. Pero cuando tienes una reacción donde se te quedó, por ejemplo aquí, caso contrario al pastel, te digo, sí quiero el pastel, pero quiero que me recuperes la humedad. Híjole, de entrada pues se perdió, pero si desde un inicio la quieres recuperar, hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, en la cerveza, por naturaleza se genera CO2, pero cuando la filtran, se pierde. Entonces, imagínate una cerveza sin espuma, no sería cerveza. ¿Qué se suele hacer? En las cervecerías artesanales no filtran por ese motivo o hacen un tipo de filtrado que no es al vacío para no perder el CO2, sino únicamente tipo sedimentación para poder remover las levaduras y no perder ese CO2. Y a veces les toca inyectarle más, entonces les toca comprar tanques de CO2 de tipo alimenticio para poderlo inyectar. En el caso de grandes cerveceras, lo recuperan, pero el CO2 es gaseoso, entonces tienen que buscar la manera de tener colectores de gas para luego comprimirlo, para luego regresarlo al producto. Entonces, a eso me refiero. Esta reacción, metes sulfato de hierro, metes hidróxido de sodio. Acuérdate que el hidróxido, ahí dice de hecho, no lo puedes meter sólido. Ajá, lo tienes que meter acuoso, es decir, lo disuelves. Una vez que lo disuelves y obtienes hidróxido de hierro, este se obtiene igual que como metiste el hidróxido de sodio, es decir, disuelto en el agua. Pero ¿cómo se obtiene el sulfato de sodio? ¿Alguien que me pueda decir? Casi su nombre lo dice, sulfato. ¿Es líquido, gaseoso o sólido? Sulfatos, sales. ¿Es sólido? Exacto, es sólido. ¿Y qué pasa? ¿Se queda ahí flotando, se queda suspendido o se va al fondo? Se iría al fondo. Efectivamente, es un precipitado. Entonces, ya les di la respuesta. ¿Cómo recuperas ese precipitado? Pues hay varias formas de recuperarlo. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Al saber que todo lo demás es líquido y ese es sólido. Esa parte también es importante analizar en reacciones. Ya obtuviste la reacción y ahora ¿cómo lo separas? Porque a veces te va a quedar todo líquido. ¿Cómo lo separas? A veces te va a quedar todo sólido. ¿Cómo lo separas? Y las más fantásticas o fáciles es cuando te queda uno en líquido, otro en sólido. Esa es la más fácil. Siempre la más fácil. Cuando uno es gaseoso es un poco más complejo, pero un líquido y un sólido es el más sencillo. Y sabiendo que es un precipitado, pues más. ¿Sí? Ni siquiera está suspendido en todo el agua, sino todo se fue al fondo. Entonces ya con eso analicen cómo lo separo, cómo me quedo solo con los sulfatos. ¿Sí? ¿Un poquito mejor, Cristian? Sí, muchas gracias, maestra. Muy bien. Entonces el examen va a ser algo parecido. Ajá, un ejercicio. Sí les voy a hacer 2 preguntas de teoría y un ejercicio.
Y ya del ejercicio vamos a sacar varios incisos, así como, pues para ir analizando esos datos que significan, cómo impactan y cosas de una situación real como fue en este ejercicio. Es, ok, ya está la reacción, ok, ya calculaste, ok, ya terminó. Y ahora, sepáralo. Ahora, quédate con lo único que sí te interesa. Muy bien, ¿alguna otra pregunta respecto al examen? Genial, entonces vamos a tener 2 horas. Nos conectamos a las 10 de la mañana, por favor. Y aquí en Teams se los voy a poner. Si ando de malas, con cámara prendida, si ando de buenas, con cámara apagada. Entonces, pues a ver, ya mañana les digo. Entonces, 10 de la mañana nos conectamos como si fuera clase y ya aquí les pongo el examen. ¿Sale? Entonces, pues, por hoy los dejo. Que tengan bonito día. Si durante el día tienen